Muy buenas, hoy os traigo de nuevo Pygame. Pygame es una biblioteca de Python que nos va a ayudar a realizar nuestros juegos. Os voy a enseñar en varios ejemplos que he montado en muy poco tiempo. Realmente el que más me ha llevado es el Space Invader, que son 650 líneas escasamente, y me llevó como 8 horas. Tardé más en encontrar los assets, todas las imágenes, y los fondos que en realizar el juego realmente. ¿En qué consiste esta biblioteca? Esta biblioteca nos da funcionalidades de una forma muy sencilla a través de clases. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Queremos un personaje. Os voy a ir poniendo los diferentes ejemplos, ¿no? Entonces queremos hacer un personaje. Un personaje es una clase que hereda de esta biblioteca, de una clase de esta biblioteca, y que tiene ciertos métodos. Un método es cómo se inicializa el personaje y otro es cómo se actualiza. Estos dos métodos son los métodos principales. Luego aparte hay otros métodos que nos ayudan para destruir el objeto, etcétera, 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 y además podemos implementar nuestros propios métodos. Por ejemplo, saltar. Un método de saltar que desencadena una animación. Entonces, como podéis ver, en este ejemplo veis que el sprite va andando, va saltando. Estas son acciones que están dentro de la clase. Una vez que definimos el objeto, le podemos decir que reaccione a ciertas teclas, que ataque, por ejemplo, o que se quede en espera. ¿Veis? Entonces es muy sencillo de programar, simplemente es encapsularlo todo en una clase y realmente es manejar el sprite. Este es otro ejemplo con un fondo sin fin, que también podemos tener capas. Cada edificio de diferentes colores es una capa diferente y van a diferentes velocidades. Pues esto nos lo proporciona Pygame. Y este es otro ejemplo de un Space Invader. Un Space Invader que es el que más tiempo me ha llevado, que realmente pues no es muy complicado. Aquí podéis ver todos los sprites que hay. Realmente es el mismo objeto con diferentes imágenes y diferentes animaciones, diferentes velocidades, como podéis ver. La nave también es otro sprite, las barreras son otro sprite. Y el fondo, pues, es una imagen fija. En este caso no tiene movimiento, pero podemos hacer que lo tenga perfectamente. De lo que se trata es de echarle imaginación. Ahora os voy a enseñar otro ejemplo que he hecho para complementar un poco el tema de los videojuegos. Por ejemplo, para accesibilidad, ¿no? Si tenemos un problema de movilidad, no podemos jugar con las manos, por ejemplo, pues con dos librerías, con MediaPipe y con OpenCV de Python, podemos realizar la captura y la interpretación de los gestos faciales. Entonces, en este caso, como podéis ver, pues me estoy moviendo y estoy mostrando una malla por encima de mi cara, capturando los rasgos faciales y los gestos. Y además arriba podéis ver que si tengo la cabeza inclinada a la derecha o a la izquierda, me detecta el movimiento. Con lo cual podemos hacer que un coche, una nave o cualquier cosa se mueva abriendo la boca o moviendo la cabeza. No sé qué os parece todo esto. Si estáis interesados en que haga más vídeos o que os muestre algo de código, ponedlo en los comentarios.